Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Guarín, soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado y les doy la bienvenida al curso de Matemáticas 3 para Economía. Este curso está compuesto por 4 unidades temáticas. Estas son: primer tema, optimización de funciones de varias variables con y sin restricciones. Segundo tema, series de potencias. Tercer tema, integrales dobles. Cuarto tema, ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias. Empecemos con la unidad 1. Veremos inicialmente y por una o dos clases optimización de funciones de varias variables sin restricciones. Para ubicarnos en el contexto, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si vendo carros, la cantidad demandada de mis carros depende de 3 variables principales. Primera, el precio que yo le ponga a mis carros. Segunda, el precio que la competencia le ponga a sus carros. Tercera, el ingreso promedio de la población. No es lo mismo vender carros en un país rico que en un país pobre. La pregunta que se busca resolver aquí es: ¿qué combinaciones de precios míos y de mi competencia junto con el ingreso promedio de la población harán que la cantidad demandada de mis carros se maximice? Segundo ejemplo, la temperatura en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra depende de, primero, la latitud, que es la distancia angular o distancia medida en grados desde el centro de la Tierra con punto inicial, el punto de referencia que quiero medir, y un punto sobre el ecuador medido sobre el mismo meridiano. Segundo, la longitud, que es la distancia angular, de nuevo la distancia medida en grados con vértice en el centro de la Tierra y con la punto inicial, el punto de referencia que quiero medir, y un punto final en el meridiano de Greenwich medido sobre el mismo paralelo. Tercera variable, si queremos que nuestro modelo sea más exacto, podemos pensar en la altura sobre la superficie de la Tierra. Cuarta variable, podemos pensar la hora del día, y como quinta variable podemos pensar en la fecha del año. Y si queremos una sexta variable, podría ser la concentración de gases de efecto invernadero en la zona. La pregunta que se busca resolver aquí son las combinaciones de estas variables que hacen que la temperatura sobre el planeta sea máxima o sea mínima. Tercer ejemplo, si tengo una empresa que produce neveras, la producción anual de mi empresa, o sea la cantidad de neveras por año que puedo fabricar, depende de qué tanto dinero invierta en mano de obra, o sea en salarios de los trabajadores, y de qué tanto dinero invierta en capital, es decir, en terrenos, bodegas y maquinaria. Este ejemplo es muy interesante porque depende del país donde se fabriquen las neveras. Por ejemplo, si nuestra fábrica está en Colombia, aquí la mano de obra es muy barata, alrededor de $300 por persona por mes. Eso es como 1.000.000 de pesos. Pero si su planta está en Noruega, la mano de obra es muy cara, alrededor de 10 veces más. Entonces entran a jugar los costos de la maquinaria y los equipos. Si la mano de obra es muy costosa, se requiere robotizar la empresa. Eso es lo que hizo la empresa china Fuyao, fabricantes de vidrio para ventanas de carros, en Ohio, en Estados Unidos. Les recomiendo el documental ganador del Oscar al mejor documental del 2020, The American Factory, y lo encuentran en Netflix. En este documental se trata el conflicto de una empresa china en Estados Unidos para balancear costos de mano de obra y costos de capital para permanecer en el mercado.